Bienvenidos a la introducción del curso de Next.js, Next.js, el framework de React para la web. ¿Qué vamos a ver en el curso? El curso avanzado de Next.js está diseñado para brindar a los desarrolladores una comprensión profunda y práctica de esta popular plataforma de desarrollo web. A lo largo del curso podrán adquirir las habilidades esenciales para la creación de aplicaciones web modernas, desde los fundamentos hasta funcionalidades más avanzadas. El curso aborda los siguientes temas clave: los fundamentos de Next.js, introducción a Next.js y arquitectura, creación de proyectos desde cero, conceptos esenciales como el routing, enrutamiento y las páginas estáticas, estilo CSS en Next.js 13, el uso de CSS módulos o módulos de CSS, Tailwind CSS que ya viene integrado, estilos globales para la gestión de estilos, optimización de CSS, enrutado y navegación en Next.js 13, configuración de enrutamiento dinámico, implementación de una navegación fluida en la aplicación. Vamos al cuarto ítem, que sería la creación de una API en Next.js 13, creación de una API RESTful con Next.js 13, conexión de la API con la aplicación web, integración de base de datos. Para esto vamos a utilizar Prisma como ORM y como base de datos vamos a utilizar MySQL, implementación de operaciones de bases de datos como consultas y migraciones. Vamos a ver cómo es la subida de archivos en Next.js 13, implementación de la carga de archivo y gestión de archivo en la aplicación. Vamos a ver la autenticación con NextOut, la implementación de la autenticación desde cero, utilizando NextOut, configuración de estrategias de autenticación como Google, vamos a implementar Google, y también el sistema de autenticación con credenciales. Vamos a ver también el envío de email, integración de servicios de envío de correo electrónico y creación de notificaciones y correo electrónico transaccional. Este curso se basa en proyectos prácticos y ejercicios que permiten a los participantes aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones reales. Al finalizar el curso, los estudiantes estarán preparados para desarrollar aplicaciones web de alto rendimiento y calidad utilizando Next.js 13, así como implementar características avanzadas como autenticación y envío de correo electrónico. Vamos a empezar en este video definiendo qué es Next.js, el framework de React para la web. Otra pequeña definición que he deducido yo, aparte de mi experiencia: el framework para la creación de aplicaciones rápidas y optimizadas para SEO. Muy bien, vamos a la siguiente imagen. ¿Y qué es Next.js? Digamos que la definición oficial en el sitio web del desarrollador o del equipo desarrollador de Next.js es un framework de React para construir aplicaciones web full stack. Esto ya dice mucho porque podemos construir tanto front como back utilizando Next.js. Utiliza componentes de React para construir interfaces de usuario y Next.js para características adicionales y optimizaciones. Next.js también abstrae y configura automáticamente las herramientas necesarias para React, como el empaquetado, la compilación y mucho más. Esto te permite centrarte en la construcción de una aplicación en lugar de perder tiempo en la configuración. Ya seas un desarrollador individual o parte de un equipo más grande, Next.js puede ayudarte a construir aplicaciones React interactivas, dinámicas y rápidas. Características: routing o el enrutado. Un enrutador basado en el sistema de archivos. En esta nueva versión de Next.js 3, este sistema de routing está basado en el sistema de archivos, creando carpetas y páginas con un nombre específico en cada una de ellas, construido sobre componentes del servidor que admite diseños, enrutamiento anidado, estados de carga, manejo de errores y más. El rendering. Renderizado en el lado del cliente y en el lado del servidor como componentes del cliente y del servidor. Se optimiza aún más con el renderizado estático y dinámico en el servidor con Next.js, transmisión de entornos de Edge y Node.js. Esto lo vamos a ver en detalle y tomará más sentido cuando vayamos viendo todos los fundamentos. El data fetching, que es la obtención o recuperación de datos simplificada con async await en componentes del servidor y una API de recuperación ampliada para memorización de solicitudes, almacenamiento en caché de datos y revalidación, ¿sí? Los estilos, todo lo que tiene que ver con los estilos CSS o styling, soporte para tus métodos de estilo preferidos, incluyendo módulos CSS, Tailwind CSS y CSS en JavaScript. Optimizations u optimizaciones de imágenes, fuentes y scripts para mejorar las web vitals, para mejorar las web principales de tu aplicación y la experiencia del usuario. TypeScript, digamos que tiene soporte integrado para TypeScript. Muy bien, digamos que esa era la definición oficial en la página del desarrollador. Vamos a ir a algo más personalizado. Next.js es un framework de desarrollo de aplicaciones web construido sobre React. Se utiliza para construir aplicaciones web modernas
y es especialmente conocido por su capacidad de optimización y facilidad para desarrollar aplicaciones de una sola página, Single Page Application o SPA, y aplicaciones de renderización del lado del servidor, Server Side Rendering o SSR. Next.js, por ejemplo, React es una librería para crear interfaces interactivas muy poderosa y muy popular. Next.js no es una librería, sino ya un framework. Es un framework que contiene colección de librerías, herramientas y convenciones. Vamos a ver aquí en esta parte Next.js tiene un sistema de rutas o router propio basado en el sistema de archivos. Tiene su propio compilador, su propio CLI o herramienta de línea de comandos, y tiene su propio sistema de Node.js Runtime. Node.js Runtime, para las personas que de pronto no lo sepan, se explica de la siguiente manera. Hay dos formas de renderizar código JavaScript: en el navegador y en el servidor. ¿Sí? Para el navegador pues se utiliza JavaScript directamente, se utiliza también código pues Next.js, pero también existe una forma de yo poder renderizar o trabajar con código JavaScript en el lado del servidor, y para eso se utiliza Node.js Runtime, que simplemente significa el Node.js Runtime. En pocas palabras, es un programa que permite renderizar código JavaScript en el servidor. Muy bien, con Next.js se pueden crear aplicaciones full stack, tanto front como back. ¿Sí? El código backend se ejecuta en Node.js Runtime, como lo acabamos de explicar, y el frontend se ejecuta en el navegador web. El Server Side Rendering SSR es una técnica que permite que el servidor genere la página web completa y la envíe al cliente ya renderizada, en lugar de enviar solo JavaScript y dejar que el cliente renderice la página. En otras palabras, el servidor procesa la página y la envía al navegador del usuario como un archivo HTML completo, lo que significa que el usuario puede ver el contenido de la página antes de que se cargue todo el JavaScript. Esto mejora la velocidad de carga de la página y la experiencia del usuario. Esta técnica también permite crear aplicaciones más rápidas y optimizadas para SEO. El Static Site Generation o SSG en Next.js 3 también, una de las grandes funciones que tiene, es una técnica que permite generar páginas web estáticas en tiempo de compilación. Esto significa que las páginas se generan como archivos HTML estáticos y se pueden servir directamente desde un servidor web o un CDN, lo que mejora la velocidad de carga de la página y experiencia del usuario. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí y continuamos. Antes de empezar a trabajar con Next.js, es necesario entonces configurar nuestro entorno de desarrollo. Lo primero y necesario es descargar Node.js. Vamos a ir a la página oficial, la pueden buscar aquí en Google y pueden descargar la última versión que está aquí. Si quieren saber la versión, por ejemplo, voy a darle Windows R, escribo cmd, o pueden sacar ustedes la consola y aquí pueden escribir Node-B. Y ahí les va a decir la versión actual para los que ya la tienen como yo, 18.17.1. Ahora, yo voy a descargar aquí y le voy a dar, yo ya lo tengo descargado, a este archivo, le dan clic aquí, lo descargan y ejecutan, lo cual les va a permitir instalar esta versión, y esta versión se va a actualizar sobre la que ya estaba, para los que ya lo teníamos. Para los que no, se va a hacer una instalación en limpio y les va a quedar esta versión. Perfecto, entonces vamos aquí, seguimos. Vamos a dejar en Next, Install, y esperamos un momento que termine de instalar Node.js. Muy bien, ha terminado de instalar Node.js, Finish, y vamos a lanzar aquí Windows R, cmd, vamos a colocar Node.b y nos aparece la última versión 18.18.2. Listo, vamos a trabajar sobre esa. El segundo programa, editor de código, vamos a utilizar Visual Studio Code, lo pueden buscar aquí en Google, le van a dar clic y pueden ir a la parte de abajo, se lo recomiendo, descargar para Windows. En mi caso está la opción también para Linux, para Mac. En mi caso el System Installer, ya sea para equipos con x64 o x86, en mi caso x64. Yo ya lo tengo instalado aquí, es este de aquí, vamos a abrirlo temporalmente. Y esto es sobre otro curso. Vamos a darle aquí Close Folder para que empiece desde cero. Listo, tenemos entonces nuestro editor. Es la última versión actualmente que tengo, la 1.82.2.
ustedes pueden instalar ese. Muy bien, vamos a trabajar con Node.js, entonces vamos a tener que instalar unas extensiones que nos van a ayudar mucho. Son 3 extensiones nomás. Para instalar extensiones vienen aquí a esta pestaña y van a buscar primero ES7, ECMAScript 7, y van a buscar el que dice este de acá, el de DSZNager, ¿sí? Esta yo ya la tengo instalada, la voy a desinstalar un momento y simplemente le doy Reload Require. Si ustedes quieren pueden venir aquí a ES7, vienen aquí y le van a dar instalar. Listo, yo ya la tengo instalada, entonces esa sería la primera. Asegúrense de instalar esta. Esto nos va a ayudar mucho con unos comandos para crear componentes en Next.js y muchas otras cosas más. Otra extensión que vamos a necesitar es TypeScript. Yo ya la tengo también instalada aquí. Esta JavaScript TypeScript ya la tengo instalada. Esta es de Microsoft, entonces simplemente la instalan, la seleccionan aquí, le dan instalar si es la primera vez. A mí me sale así porque yo ya la tengo instalada. Listo. Esa es la segunda extensión. Y la tercera extensión para trabajar con Tailwind, porque ya viene aquí en nuestra nueva versión de Next.js 13. Entonces vamos a escribir Tailwind CSS Intelligence, ¿sí? Yo ya la tengo instalada. Entonces si no saben trabajar con Tailwind, no se preocupen, es muy simple, es muy sencillo, lo vamos a ver paso a paso aquí en el curso, ¿sí? Entonces con estas 3 extensiones asegúrense de que está instalada. Ya tenemos todo listo para empezar a trabajar en este curso de Next.js en su última versión 13. Ahora que ya tenemos todo y lo que necesitamos principalmente en Node.js, entonces vamos a ir a la carpeta que creé aquí con el nombre curso-next.js-13 y vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a lanzar aquí la consola de Windows, la línea de comandos, escribimos cmd aquí en la carpeta y le damos enter. Aquí nos aparece, vamos a minimizarla un poco, y vamos a escribir el comando que nos permite crear una aplicación, un proyecto nuevo de Next.js. npx create-next-app, y usted puede escribirle aquí latest, que lo que quiere decir es bájeme la última versión, pero para mayor compatibilidad vamos a seguir este curso con la versión 13.4. ¿sí? Les recomiendo que lo hagan de esta manera para que no van a tener incompatibilidad. Háganlo con la versión 13.4, que es igual a la nueva versión 13, que ya viene con todas estas cosas nuevas. Vamos a darle enter y él nos va a empezar a hacer una serie de preguntas. Pues la primera de ellas es el nombre del proyecto, como vemos en pantalla. Esto, cuando yo le ponga el nombre del proyecto y cree el proyecto, se va a crear una carpeta aquí dentro de esta con el nombre del proyecto. Yo le voy a colocar aquí Next app1, es un nombre pues normal para los fundamentos que vamos a ver y todo lo que vamos a aprender aquí. Vamos a darle enter, Next app1. Muy bien, Next app1. Entonces aquí le vamos a dar enter. Ese va a ser el nombre del proyecto. Lo segundo que nos pregunta es que si vamos a utilizar TypeScript y nos da 2 opciones, sí y no. La verdad es que sí lo vamos a usar, pero si usted quiere cambiarse entre sí y no, se cambia con las flechas arriba y abajo. En este caso quiero no, entonces, pues por poner un ejemplo, voy con la flecha abajo y queda seleccionado el no. Si quiero yes, voy con la flecha arriba y selecciono entonces yes. Le voy a dar yes para TypeScript porque lo vamos a usar y le damos enter. En el ESLint, pues vamos a dejarlo en yes también. En el Tailwind CSS, sí, vamos a utilizar Tailwind, por defecto viene en yes. Es sencillo lo que vamos a utilizar de Tailwind aquí, no es nada complicado, así que no se preocupen, todo eso lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos a darle enter, utilizar el directorio de CRC. Aquí vamos a seleccionar que no, es la opción que viene por defecto, entonces lo vamos a dejar en no. Le damos enter y aquí nos pide si vamos a utilizar la nueva versión en Next.js 3 del router, ¿sí? En Next.js 3 el router es ya, digamos, de otra manera y es recomendado utilizar esta nueva versión. De lo contrario, si usted selecciona no, por ejemplo aquí, entonces va a instalar la versión que venía anteriormente, lo cual no es recomendado, ¿sí? La versión legacy, así que lo vamos a dejar en yes y le damos enter. Nos pregunta
Si deseamos personalizar el alias por defecto, le vamos a decir que no, es la opción que viene por defecto seleccionada y le damos Enter. Aquí empieza entonces la instalación de Next.js. Vamos a esperar un momento mientras él instala todo lo que necesita, las dependencias. Ya se crea aquí una carpeta con la estructura del proyecto. Muy bien, dice que ya se ha instalado, así que nosotros vamos a darle aquí, necesitamos acceder a esa carpeta Next app1. Recuerden que aquí estamos en el directorio curso Next.js, pero necesitamos acceder a esta. Entonces, ¿cómo accedemos? Con cd y el nombre de esa carpeta, app1. Ahora ya estamos dentro de esa carpeta. Aquí vamos a correr el comando npm run dev para lanzar nuestro proyecto Next.js en el navegador. O sea, ponerlo en ejecución. Muy bien. Dice que aquí está en el puerto localhost 3000. Vamos a darle enter. Mientras esperamos un momento mientras termine de cargar. Todavía una compilación. Aquí ya terminó de hacer esa compilación. Así que vamos a ir a localhost 3000 y le damos enter y aparece ya nuestro primer proyecto Next.js. Listo, para que lo tengamos presente. Ya estamos listos para empezar a personalizar y trabajar sobre este proyecto. Vamos a ver todos los fundamentos de Next.js desde cero. Muy bien, vamos a continuar, lo dejamos aquí en ejecución y continuamos ya en el próximo video. En este video vamos a hacer una revisión de la estructura de carpetas y archivos de un proyecto Next.js 13, digamos enfocarnos o indicarles cuáles son los archivos en los que debemos prestar especial atención, sobre los cuales vamos a estar trabajando. Aquí tenemos la aplicación cargando, tenemos nuestro editor. Hay varias formas de abrir el proyecto en el editor. Podemos darle Open Folder, venir al escritorio, venir a esa carpeta, curso Next.js, Next app1 y seleccionar carpeta. Hay una opción muy práctica con Next.js, con Visual Studio Code. Voy a minimizar esto, no se puede cerrar. Y venir a la carpeta Next app1 y por aquí en cualquier parte del área blanca darle abrir con code, ¿sí? Lo cual abrirá todo el proyecto, no solo un archivo en específico, sino todo el proyecto y ya lo tendríamos acá. Muy bien, vamos a hacer que esto flote uno a la izquierda y otro a la derecha. Entonces le vamos a dar Windows flecha izquierda. Vamos a volverlo aquí, Windows flecha izquierda. Perfecto. Y Windows flecha derecha para que flote Windows flecha derecha y ahí lo tenemos. Vamos a hacer que esté un poco más pequeño y nos enfoquemos más en el editor que tenemos aquí. Listo. Básicamente vamos aquí y tenemos esta la estructura de carpetas y archivos. Ya les voy a explicar. Aquí lo principal es la carpeta app, porque el sistema de routing o enrutado está basado en esta carpeta. Next.js en esta versión y en versiones anteriores, a diferencia de React, se diferencia y se desmarca de React en que no hay que crear un enrutado que apunte a un componente, sino que el sistema de routing y enrutado en Next.js se hace a través de la carpeta app y a través de el sistema de archivos, creando carpetas y creando archivos, ¿sí? Y así será el enrutado, mucho más sencillo, más fácil. No tenemos que mapear componentes ni nada, solo vamos a ver también paso a paso. Entonces digamos que la mayoría del trabajo va a estar dentro de la carpeta app. Listo. Voy a explicarles antes de meternos con estos archivos. Node-módulos, pues eso serían las dependencias de Node.js. Ahí realmente no tenemos que hacer nada. El public es para los archivos estáticos, para los assets, para por ejemplo colocar aquí imágenes en PNG, JPG. Aquí hay dos archivos SVG que son vectoriales. Vercel es la empresa desarrolladora de Next.js. Podemos dar doble clic, aquí vemos que se ve como un código. Entonces básicamente en public vamos a tener que ir metiendo aquí archivos estáticos como imágenes y todo ese contenido multimedia. Listo. Muy bien. En el public pues vamos a guardar eso. De aquí para abajo ya existen unos archivos nextconfig, sling.json, package.json, post.css, tailwind CSS, TypeScript, OTS config.json. Son puros archivos de configuración que realmente
prácticamente nunca vamos a tener que venir aquí a tocar nada. Listo, simplemente les explico que existen allí, pero ya son configuraciones que están allí y no tenemos que hacer nada. Nosotros nos tenemos que enfocar básicamente, principalmente en la carpeta app, y aquí sí que hay unos archivos. Está el favicon, que es simplemente el iconito, doble clic para que lo veamos, que aparece en la parte de arriba. Está el archivo global CSS, que contiene los estilos globales para lo que estamos viendo aquí, para nuestro layout, porque podemos colocar estilos globales y también estilos propios para cada componente o página de Next.js. Muy bien, tenemos entonces el layout, muy importante este layout. Voy a esconder aquí para que lo veamos más grande. Este es el layout principal, este es el layout maestro. Cuando yo tengo una página o de un componente con Next.js, tengo por ejemplo la cabecera, tengo el pie de página, puedo tener una barra lateral donde hay algunas opciones o menús, y aquí estaría el contenido. Entonces este layout es el que controla todo ese layout, que siempre en cada página o componente donde navegue siempre se vea el contenido diferente, pero que se mantenga el mismo encabezado, por ejemplo con el menú, con el logo, en la parte de abajo el footer. Este layout es el que controla eso. ¿Qué es lo que hace que se mantenga el layout pero que cambie el contenido? Si yo voy por ejemplo en la página de inicio, tengo una lista de algo, por ejemplo de productos, y yo voy y le doy clic sobre un producto para ir a ver el detalle de ese producto, entonces me lleva a la página de detalle donde está la información completa de ese producto. Quiere decir que aquí el contenido cambia, pero se mantiene el menú, se mantiene el pie de página. ¿Qué es lo que hace que cambie el contenido y se mantenga lo genérico, lo general? Aquí este children. En el children es donde se renderiza el contenido que cambia y lo demás se mantiene, ¿sí? Este children va a ser dinámico, aquí va es donde va a inyectarse el contenido o va a entrar el contenido que cambia en función de lo que el usuario use o navegue a través del routing o el enrutado. Listo. Básicamente este es importante, aquí no tenemos que hacer mucho, no tenemos que hacer nada, puede que haya algunos cambios, pero vamos a venir al page de TSX. Esta es la página de inicio. Voy a colapsar aquí para verlo, y esta página es la que controla lo que estamos viendo en este momento. Miren ustedes que por aquí hay un contenido, que docs, que todo eso. Nosotros podemos eliminar todo eso desde el main para poder empezar a personalizarlo como nosotros queramos. Vamos a empezar desde cero, así que vamos a borrar todo esto, todo el main hasta el main. Listo, aquí miren, nos lanza un error porque en este momento ya no hay contenido, no hay ningún problema con eso. Eso lo vamos a solucionar, y para solucionarlo vamos entonces a colocar nuevamente el main tabulador, y dentro del main lo podemos desplegar en varios renglones. Vamos a colocar un H1 y le damos bienvenidos curso de Next.js. Listo. Y ahí nos aparece ya, y borramos todo, nos quedamos con algo más limpio, ¿sí? Nos aparece así. Ahora este fondo que nos aparece es por que nosotros aquí en el global.css necesitamos, es porque si vamos a la parte de abajo y vamos en el body, vemos que hay un background que tiene un degradado con estas características, y por eso es que se repite, porque ya el texto es más pequeño. Entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos este estilo CSS background y ya nos queda en blanco. Para solucionar este problema de que se pega mucho aquí al borde, por ahora simplemente vamos a hacer algo sencillo y vamos a colocarle un padding y vamos a colocarle 2 rem. Listo. Con esto se centrará mucho mejor el contenido. Entonces ya sabemos para qué es el global CSS, controla los estilos globales. Yo puedo tener estilos individuales para cada componente de página, y tenemos la página de inicio que sería el page.tsx. Vamos a trabajar con TypeScript. Listo. Entonces vamos a dejar hasta aquí. Yo creo que ya tenemos una comprensión de cómo funciona y qué es lo importante aquí. Más importante es en el app que controla el routing o el enrutado. Aquí vamos a trabajar mucho. Y pues ya vimos todo lo demás. También el public para los assets o contenido como imágenes y demás. Muy bien, en este video vamos a ver el routing, enrutado y navegación. Ya habíamos dicho que la carpeta app era muy importante. ¿Cómo creamos nosotros, por ejemplo, una ruta en Next.js 3? Es muy importante entonces que entendamos que aquí cambiaron las cosas en comparación con otras versiones antiguas
de Next.js. Pero aquí es muy sencillo, muy práctico. Y recuerden siempre que Next.js, el sistema de routing o enrutado, está basado en convenciones y no en configuración, es decir, con la estructura de archivos aquí del sistema. En el app es el punto de entrada, vamos a darle clic derecho, vamos a darle New Folder y vamos a colocarle, por ejemplo, usuarios, ¿sí? Ahora, para yo hacer esta carpeta accesible, entonces dentro de usuarios, miren que usuarios, la carpeta de usuarios está dentro de la carpeta app, que es la principal, y dentro de la carpeta usuarios creo un nuevo archivo dando clic aquí y con ella seleccionada, o clic derecho aquí, New File, y tenemos que colocar sí o sí este nombre como está aquí, Page. No puede ser Page en mayúscula ni nada, porque recuerde que esas son las convenciones que utilizan Next.js, Page, y podemos elegir entre JS, JavaScript, JSX o TSX, que es de TypeScript, ¿sí? Entonces vamos a darle clic aquí y tenemos ya nuestro primer componente creado. Vamos a ver entonces cómo crear. Para eso fue que nosotros instalamos estas extensiones de ECMAScript 7ES7. Esta extensión nos ayuda mucho, aquí esta, porque nos va a permitir autocompletar. Por ejemplo, si queremos el componente aquí en PageTSX es un componente de React, ¿sí? ¿Y cómo lo creamos? Muy sencillo. Vamos entonces, y para eso está la extensión, para no hacerlo manual, escribimos rafc y esto nos va a permitir, este atajo es el diminutivo para escribir React Arrow Function. Vamos a verlo aquí, vamos a maximizarlo. Export, ¿sí? Entonces, a través de este, vamos a colocar más bien el editor aquí. Y lo movemos un poco hacia acá. Entonces, simplemente tenemos que escribir rafc para que nos lo aprendamos de memoria y presionar tabulador y él nos va a crear este componente por nosotros, ¿sí? Vamos a volverlo a repetir. Escribimos rafc y tabulador, ¿sí? Y miren que nos crea el componente, importa React y nos aparece el cursor en diferentes puntos, con lo cual yo puedo cambiar. ¿Cuál es la convención para esto? Vamos a crear, yo siempre utilizo el prefijo página y el nombre de lo que estamos haciendo. En este caso sería usuarios. Entonces, con los cursores allí, escribo página usuarios. Listo. Entonces miren que se cambian los tres. Nos va a mostrar por defecto, vamos a darle aquí espacios, página de usuarios, un div. Entonces, esto ya se puede navegar. ¿Cómo navegamos nosotros hacia esa ruta? Navegamos hacia /usuarios. Recuerden que usuarios es la ruta, page, como tiene este nombre de archivo, que es el que se necesita crear de esta manera, entonces ya va a ser detectado como si fuera una especie de index. Entonces vamos a colocarle aquí usuarios y le damos enter y miren, aparece página de usuarios, lo cual está renderizando esta parte o mostrando esta parte. Perfecto. Entonces ya sabemos entonces cómo crear aquí. Si nosotros queremos crear, por ejemplo, unas rutas anidadas, por ejemplo, dentro de usuarios, entonces nosotros aquí le vamos a dar clic derecho, New Folder, y vamos a colocarle ejemplo, solo por probar, y dentro de ejemplo, nuevamente creamos page.tsx, y vamos con rafc, presionamos tabulador, y le vamos a colocar página ejemplo. Listo. Entonces aquí lo podemos separar. Como navegamos entonces sería hacia usuarios /ejemplo y podremos ver entonces que nos carga página de ejemplo. Así podemos crear rutas anidadas. Lo importante aquí es entender cómo funciona el sistema de enrutado, que está basado en el sistema de archivos, ¿sí? Si nosotros vamos a ver esto en el proyecto, vamos a ver aquí app, vamos a ver usuarios, vamos a ver ejemplo, y dentro de ejemplo está el page.tsx, aquí está el page.tsx que hace parte de la carpeta usuarios, pero toda la carpeta usuarios con todo ese sistema anidado va a venir dentro de la carpeta app, si lo quisiéramos ver de esta manera también. Listo, muy bien. Vamos a ver algo acerca de la navegación. Pero antes de la navegación quiero mostrarles algo también. Por ejemplo, aquí en la carpeta usuarios, si yo creara un archivo, new file, le voy a colocar ejemplo.css, estos archivos ya no son accesibles. Por ejemplo, yo voy a la carpeta usuarios
y trato de acceder a ese ejemplo.css, que es donde está, y nos va a dar un 404 not found, ¿sí? Esto es uno de los cambios en Next.js 13, porque antes sí se podía, estos archivos quedaban expuestos, pero ya no como sistema de protección, ¿sí? Quería mostrarles que existe esa funcionalidad. Ahorita vamos a usuarios, página de usuarios y eliminamos nuevamente ejemplo. Listo. Ahora vamos a ir al sistema de navegación. Una cosa es el enrutado, pero por ejemplo, para yo ir a la página de inicio, recuerden que una cosa es dentro de app, está la carpeta usuarios, dentro de usuarios está el page tsx de esa carpeta usuarios. Si yo voy a ejemplo, también hay un page tsx de la carpeta ejemplo, pero en este caso la página de inicio es este page de acá. De todas maneras, si yo quisiera ir desde por acá, desde otro, pues simplemente puedo presionar control P aquí en Visual Studio Code y navegar hacia lo que nosotros queramos. Miren que nos da las opciones. Si yo coloco page, nos va a filtrar por nombre de archivo, y este nos dice que es el que se abrió recientemente, pero yo quiero es el app de la página de inicio. Entonces vengo acá y me doy cuenta de que vengo acá y está abriendo el page.tsx. Así puedo buscar los archivos fácilmente. Ahora yo quiero crear una navegación aquí, quiero probar. Entonces debajo del h1 y dentro del main creo la etiqueta a, el href, le voy a decir que me lleve hacia /usuarios, lo cual debería abrirme el page que está aquí dentro de la carpeta usuarios, debería abrirme este page. Entonces ya con eso debería llevarme allá. Como texto yo quisiera que apareciera, voy a colocarle mejor así, link a usuarios, ¿sí? Por poner un ejemplo. Muy bien, si yo lo hago de esta manera, miren lo que va a pasar. Voy a ir a la página de inicio, así que borro acá. Esta sería la página de inicio y miren que me aparece el hipervínculo link a usuarios, pero quiero mostrarles algo. Voy a sacar las herramientas de desarrollador, muevo un poquito hasta acá, voy a la pestaña Network y voy a refrescar la página para ver todos los archivos que se me cargan. Todos estos archivos se cargan en localhost, después el layout CSS, después webpack, main y una serie de archivos después, unas fuentes de tipo WOF2, favicon, el .iq, todo esto se carga. Listo. Entonces, ojo esto, yo voy a limpiar, queda en limpio, y yo voy a darle el link a usuarios. Cuando yo voy a otra página diferente que es usuarios, me navego perfectamente a la página de usuarios, vuelve y carga todos estos archivos, ¿sí? Esto no está bien porque pues esto no ayuda en el rendimiento de nuestra aplicación. En aplicaciones reales y robustas pues vamos a tener muchos problemas. No se supone que deba de cargar siempre que cargue una página todos estos archivos. ¿Por qué se da esto? Esto se da porque necesito cambiar esta A hacia un componente de tipo link. Vamos a hacerlo. Entonces yo aquí por ejemplo le doy link y al cambiar por el A por link lo cambio también aquí. Entonces necesito, porque en este momento me está marcando un error, importar el next link. Yo coloco el cursor y voy aquí en Visual Studio Code y le doy Quick Fix y me dice que debo importar el next link, le doy importar next link, con eso se soluciona el problema. Guardo por si hubiese algún inconveniente y listo. Entonces yo voy a ir a la página, inicio nuevamente, refresco y miren todo lo que carga, hasta aquí no haya problema, limpio, y esta vez voy a dar clic, pero esta vez ya no está con un A, una etiqueta A de HTML, sino que está con el link y está utilizando next link, que es el sistema que se debe utilizar. Ojo a lo que va a pasar, le voy a dar clic aquí y miren, me llevó a la nueva página, pero solamente cargó estos dos archivos, ¿sí? Estos dos recursos. Ya no cargo todo lo demás, ni las fuentes, ni nada de eso. Esta es la opción recomendada, esta es la opción correcta. Esto es lo que debemos usar, ¿sí? Siempre que hagamos un hipervínculo, tratar de usar link en vez de un ahref. Perfecto. Ahora ya hemos visto cómo trabajar en Next.js con el routing enrutado y también con la navegación y utilizar el link en vez de la etiqueta A de HTML. Vamos a ver qué son los entornos de renderizado en Next.js. Tenemos en Next.js varias formas de renderizar nuestros componentes del lado del cliente y del lado del servidor. Del lado del cliente interpretaríamos como el navegador web, del lado del servidor en algo que se llama Node.js Runtime. Listo.
Esas son las dos opciones. Vamos a la parte más importante, que sería cuáles son las ventajas, desventajas, por ejemplo, de renderizado del lado del cliente, en inglés Client Side Rendering o CSR, y también renderizado del lado del servidor, Server Side Rendering o SSR. En el renderizado del lado del cliente, es decir, en el navegador, tenemos paquetes más grandes, se generarían paquetes más grandes porque toda la aplicación se tendría que cargar en el navegador. Esto hace que consuma muchísimos recursos más de nuestro navegador. No hay optimización para motores de búsqueda, esto se le llama SEO, Search Engine Optimization, para lograr, por ejemplo, que los contenidos se empiecen a posicionar en Google o en los buscadores. Del lado del cliente no podríamos tener esa funcionalidad y no podemos olvidar también el tema de que es menos seguro del lado del cliente. O sea, no porque digamos cuáles son las desventajas o cuáles sí, cuáles no, es que decimos que uno es bueno o uno es malo, no. Ambas tecnologías se necesitan dentro de una aplicación real, ya lo vamos a explorar. Pero estamos hablando acerca de renderizado del lado del cliente. Ahora vamos con el renderizado del lado del servidor, SSR. Los paquetes son más pequeños porque se ejecutan en el lado del servidor y se envían al navegador solamente lo que se necesita ir cargando, ¿sí? Consume muchos menos, aquí me faltó, hay que corregir, consume menos recursos, es más eficiente que del lado del cliente que se tiene que cargar toda la aplicación. Aquí sí podemos lograr optimización para SEO, motores de búsqueda y es más seguro. Vamos a continuar a la siguiente diapositiva. Componentes del lado del servidor no permiten interactividad, para que lo tengamos presente, que digamos, bueno, esta tecnología es mejor. No, esta es la tecnología, sí es mejor, pero va a haber casos en donde necesitamos también el lado del cliente. Ya vamos a ver que esta de acá también tiene una desventaja y es que no podemos o no se permite la interactividad en los componentes del lado del servidor, porque no pueden escuchar la ejecución de eventos del navegador, por ejemplo, cuando alguien da clic en algún botón en la aplicación, cuando se hace un drag and drop, cuando se arrastra, se suelta, cuando se envía un botón submit, eso no son escuchados en los componentes que hayan sido creados del lado del servidor, que por cierto es la opción por defecto, ya lo voy a explicar en la misma aplicación. La opción por defecto es del lado del servidor, así funciona todo lo que esté en la carpeta app. Eso es muy importante. Ya después le indicamos cuáles queremos que sean del lado del cliente, pero por defecto todos los componentes en la carpeta app son del lado del servidor. Muy bien. No pueden acceder a las APIs del navegador, por ejemplo, como el local storage. Los componentes del lado del servidor no tienen cómo acceder a esta API del navegador, por ejemplo, al local storage y todo lo demás. No pueden mantener el estado o usar useEffects, muy conocido en React. Esta funcionalidad es exclusiva en componentes del lado del cliente, como en React, que se ejecutan del lado del cliente. Esto no lo puede manejar los componentes del lado del servidor. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Aplicaciones reales en aplicaciones reales, cuando se desarrollan aplicaciones reales, se deben usar ambas tecnologías. Esto es una pequeña captura de un layout que cogí en Google Imágenes acerca de un layout. No me interesa mostrar imágenes ni nada, sino que se vea como si fuera de una tienda en línea, para que hagamos el ejercicio. Digamos que aquí tenemos que renderizar muchas cosas, por ejemplo el navbar, la barra de arriba, aquí tenemos el encabezado, tenemos cada tarjetica de estas o cada tarjeta para mostrar la imagen del producto, el nombre del producto, una pequeña descripción, más información o el botón de comprar ahora. Sí, vamos a simular que esto fuera como una tienda en línea, ¿cierto? Entonces tenemos esta funcionalidad importante aquí, el botón de comprar, y tenemos todos esos componentes. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Lo más lógico es que tengamos que cargar o querramos, como muchos otros frameworks lo hacen, cargar todos estos componentes. El navbar es un componente, el header es otro componente, la lista de productos es otro componente, la página de detalle del producto es otro componente, el footer o el pie de página es otro componente. Lo más lógico, como lo hacen muchos frameworks, como React también, cargarlos del lado del cliente. Entonces esa sería como la opción que nosotros pensaríamos por defecto, pero en Next.js es al contrario, se renderizan del lado del servidor. Vamos a la siguiente imagen y lo que haríamos aquí sería pensar que en ese escenario, por ejemplo, vamos a ir atrás en este escenario,
todo se renderizaría del lado del servidor, el navbar, la cabecera, la lista de productos, la cajita de producto individual, pero el botón cuando le dé clic, eso sí debería de ser del lado del cliente, ¿sí? Para poder generar la interactividad necesaria. Entonces podríamos pensar que sacaríamos de aquí página del cliente, o sea, pasamos todos los componentes, en el caso de Nest.js los tenemos que pasar para el lado del servidor, ¿sí? Pero pasaríamos página de producto hacia el lado del cliente, ¿sí? Que es donde se va a generar la interacción. Entonces, quedaría así. Todos los componentes quedarían en el lado del servidor, navbar, header, lista de productos, footer, pero página de producto quedaría aquí, ¿sí? Pero hay una mejor forma de hacerlo. ¿Qué tal? Sí, o sea, la premisa de Nest.js es que mantengamos del lado del servidor hasta donde más sea posible y solo pasemos componentes o pequeños fragmentos de componentes del lado del cliente cuando sea estrictamente necesario. Entonces, esta es una solución, esto funcionaría. Así quedaría todo del lado del servidor con las ventajas que tiene y solo esa pequeña parte de página de producto cuando yo le doy clic al botón comprar y agrego al carrito o agregar al carrito, entonces ahí sí se generaría este componente en el lado del cliente. Esta es una solución válida, pero hay una mejor. Vamos a ir a la última diapositiva y sería mantener, volvamos atrás, la página de producto aquí en el servidor, vuelvo y la paso para acá y para que nos enfoquemos las pinté de verde. Se mantiene la página de producto, pero el botón agregar al carrito sale solo el botón, ya no hay que pasar el componente entero página de producto, sino solo el botón agregar al carrito quedaría en el lado del cliente. Y miren, lo único que tendría que hacer en este caso es, por ejemplo, aquí está un ejemplo de código, tenemos un div, varios divs, este es como si fuera el componente, es un ejemplo, y ya no tendríamos que pasar toda la página de producto, no, solo lo que está en negrilla, pasaríamos solo el botón agregar al carrito. Este botón sería este componente agregar al carrito y así solamente pasamos estrictamente lo que necesitamos, que es el botón al lado del cliente, y lo demás se queda en el lado del servidor. Muy bien, vamos a ver esto, la funcionalidad de esto de una manera práctica en la aplicación que hemos venido desarrollando. Voy a cerrar aquí, vamos a lanzar nuestra aplicación. Aquí tenemos el editor, vamos aquí y vuelvo y recalco, ya lo mencioné en las diapositivas, todo lo que esté dentro de la carpeta app, todo lo que esté acá, se renderiza del lado del servidor, ¿sí? Todo por defecto, a menos que yo le indique, ya les voy a mostrar cómo se indica, todo lo que está en app utiliza server side, ¿sí? No client side. Muy bien, vamos a empezar entonces creando la carpeta dentro de app y la vamos a llamar components, es un folder y le vamos a colocar components. Listo, este components no es accesible desde el navegador, ¿sí? Vamos a venir acá. Y muy bien, entonces creamos la carpeta componentes y aquí vamos a crear un nuevo componente y le vamos a colocar, por ejemplo, vamos a mirar la diapositiva para simular este ejemplo, le vamos a colocar página producto. Listo, vamos a implementar la primera solución. Aquí le vamos a colocar página producto.tsx. Listo, recuerden el atajo de teclado RAPSTE, presionamos tabulador, creamos página de producto, aquí estaría bien, lo que pasa es que ya nosotros inicialmente diríamos esto. Por ejemplo, vamos a crear un botón, vamos a cerrar aquí un momento y vamos a colocarle aquí, por ejemplo, como texto, agregar al carrito. Al botón le vamos a colocar el evento onClick y aquí le vamos a colocar lo siguiente, una función de tipo flecha y vamos a colocar simplemente para mostrar en pantalla console.log y vamos a ponerle aquí, por ejemplo, botón cliqueado. Listo. Vamos a ver qué sucede en este caso. En este caso, si nosotros tratamos de cargar este componente en la página de inicio, vamos a darle control P,
aquí y vamos a buscar Page, que está en app Page TSX, que es la página de inicio. Podemos ir desde acá o lo abren y vienen y abren este page de acá. Listo. Aquí lo que va a suceder es que yo después del link voy a cargar el componente página de producto. Perfecto. Lo cierro e inmediatamente me da un error. Yo quiero maximizar el navegador para que veamos esto. Por ahora cerremos esta parte. Y nos dice que hay un error, que se ha pasado un evento, button on click, a un componente de tipo servidor. Recuerdan que en la definición les había dicho que los componentes del lado del servidor no pueden escuchar eventos de tipo como click, drag y todo eso. Vamos a ir a nuestro editor y nos vamos a dar cuenta de que estamos en página de producto, que es esta de acá. Estamos utilizando un button y estamos utilizando un evento on click. Por eso nos da este error de acá, ¿sí? Que si necesitamos interactividad, recuerde que la interactividad no se da del lado del servidor. Considere convertir parte de este componente a un componente de tipo cliente, ¿sí? Porque se está renderizando un componente del lado del servidor. ¿Cómo solucionamos esto? La solución, digamos, estoy mostrando el primer escenario, ¿sí? Es aquí en el componente página de producto indicarle, porque recuerden, todo lo que esté dentro de app, el comportamiento es del lado del servidor, server side. Pero yo puedo decirle a Next.js que quiero que interprete este componente como un componente del lado del cliente. ¿Cómo lo hago? Le pongo aquí al principio use client y le pongo punto y coma. Con eso el error desaparece. Vamos a guardar aquí. Vamos a colocar nuevamente. Y vamos a lanzar. Y vamos a ir a ver si nos toca relanzar aquí. Control C. Sí. Y vamos a darle npm run dev. Y lanzamos nuevamente nuestro servidor y esperamos un momento que quede listo. Bueno, puede que lo haya escrito mal, es con C en minúscula, use client. Y miren que ahí ya no hubo problema, no había necesidad de pararlo y volver a ejecutarlo, simplemente me había equivocado. Recuerden siempre que es use client con C en minúscula y punto coma al final. Con esto lo que le estoy indicando a Next.js es que este componente se ha interpretado como un componente del lado del cliente y no del lado del servidor, como es el comportamiento por defecto. Listo. Pero hay una mejor manera. ¿Qué tal si no tenemos que convertir todo este componente? Por cierto, antes mencionar que cuando utilizamos estos y hay componentes que dependen de este componente también se les va a aplicar o se les va a extender que el use client, con lo cual también quedarían del lado del cliente, ¿sí? Esto para evitar tener que ir a hacerlo manualmente uno por uno. Entonces ya se replica la funcionalidad de los componentes dependientes de este donde yo indiqué que va a ser del lado del cliente. Muy bien, hay una mejor manera. Según el ejercicio, lo que queríamos nosotros es que más bien pasar la página de producto otra vez para el servidor y que quede página de producto y así solo pasar el botón. ¿Cómo podemos hacer esto? Muy bien, entonces nosotros vamos a crear un nuevo componente. Este componente lo vamos a llamar, miremos como en el video, agregar al carrito. Entonces aquí mismo en componentes le vamos a crear agregar al carrito.tsx. Listo. Nuevamente utilizamos Rapse, tabulador, y él nos crea este componente. Lo que vamos a hacer aquí es eliminar y abrir este div, y es dentro de este div lo que vamos a hacer es pasar este botón directamente a ese componente, ¿sí? Entonces venimos acá y lo colocamos aquí. Muy bien, ya ese componente aquí sí tenemos entonces que ponerle, indicarle, esta vez solamente va a ser para el botón, y le vamos a tener que indicar aquí que es use client y punto y coma para que se interprete como que es del lado del cliente. Listo. Cuando tenemos ya este botón aquí, el componente que va a ser del lado del cliente solamente va a ser el botoncito, no más. Ya en la página de producto, entonces yo tengo que llamar aquí
a agregar al carrito. Entonces le va a colocar agregar al carrito. Listo. Puedo cerrarlo aquí. Y lo único, miren que esta vez ya no hay problema. Cuando le indiqué tanto aquí como que es del cliente, como se lo indiqué aquí, ya no hay problema, ya no da error. Ahora, yo puedo entonces en la página de producto eliminar el use client, porque este use client es exclusivamente solo para el botón, el componente que tiene el botón agregar al carrito. ¿Listo? Entonces, así es como se combina, así queda todo del lado del servidor prácticamente, ¿sí? Solamente queda del lado del cliente esa funcionalidad que yo necesito, que es la de clic en el botón para agregar al carrito, ¿sí? Esta es la diferencia entre componentes del lado del cliente, componentes del lado del servidor. No olvidar nunca que en estas nuevas versiones de Next.js, en estas nuevas versiones, todo es del lado del servidor, lo cual es mucho mejor, y solo esos pequeños fragmentos que yo necesito, un componente del lado del cliente. Entonces, si ustedes trabajan con versiones antiguas en Next.js, la recomendación es pasarse a esta nueva versión para obtener toda esta funcionalidad. Si miramos en el navegador, vamos a la pestaña Network. Si no estuviéramos ahí, vamos acá y vamos a relanzar la página de inicio, vamos al localhost, vamos al preview y vemos que tenemos aquí bienvenidos curso de Next.js. Esto es del lado del servidor. Si fuera del lado del cliente mostraría una página en blanco, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos presente. En este video vamos a ver cómo obtener datos en Next.js en esta nueva versión 13. Lo mismo que en inglés data fetching, obtener datos, ¿sí? Podemos obtenerlos del lado del cliente, del lado del servidor, pero vamos a ver cuáles son las desventajas del lado del cliente o cómo se venía haciendo o como se hace en React normalmente. Vamos a ver obtención de datos, data fetching del lado del cliente. En React normalmente se deben usar useState y useEffect. El primero crea como una variable de estado, useEffect hace la petición al backend y después volca los resultados en la variable de tipo state, ¿sí? Esto es una configuración o varias configuraciones adicionales que en Next.js no existen. En Next.js es mucho más simple. Existen otras formas, por ejemplo en React, como usar React Query, pero en cualquiera de los casos que usted utilice, estamos colocando el ejemplo de otros frameworks o otras librerías, se trata de hacer data fetching o obtención de datos del lado del cliente. En el caso de esto se va a generar los mismos problemas que vimos en el video anterior, paquetes más grandes al cargar todo en el lado del cliente, consumo mayor de recursos, no es optimizado para SEO, es menos seguro, de pronto puede tener a exponer datos sensibles de contraseñas o cosas así, y adicional a eso hay un paso más o un problema más, que sería si lo tratamos de hacer del lado del cliente, hay un doble trabajo al necesitar hacer una petición adicional al servidor. Entonces me voy a explicar. En la primera petición, cuando se utiliza data fetching del lado del cliente, pues va a cargar los archivos HTML, CSS, archivos de JavaScript del lado del servidor y los va a montar en el cliente, listo, pero va a tener que hacer después de esto una petición adicional para obtener los datos, ¿sí? Esto se soluciona completamente cuando nosotros vamos a trabajar del lado del servidor. Entonces vamos a verlo en la práctica. Para nosotros desarrollar aquí este ejemplo necesitamos ir y obtener una API. La más sencilla es JSON Placeholder. Es una API gratuita que contiene datos demo para que cada persona pueda probar, desarrolladores puedan probar. A esto se le conoce como una fake, una API que no es real, pero que nos sirve, que es gratuita y que nos sirve para propósitos de prueba y prototipado, ¿sí? Si vamos a la parte de abajo, vamos a ver que podemos trabajar con los siguientes recursos: posts, comentarios, álbumes, fotos, to-dos y usuarios. Vamos entonces a clic usuarios y vemos que ahí nos muestra en formato JSON. Esta sería la URL. ¿Y qué tendríamos que hacer nosotros aquí? Copiar esa URL, ahí vemos los datos, por ejemplo el ID, el nombre, el usuario y los demás datos. No vamos a necesitar cargar todo esto, estamos en los fundamentos de Next.js, así que simplemente vamos a cargar el usuario, el nombre y el email. O por ahora el usuario y el nombre, y después vamos expandiendo. El propósito ahorita es aprender, no estamos todavía desarrollando ninguna API ni nada de eso. Entonces vamos a copiar esto y podemos cerrarlo. Bueno, yo creo que
mejor lo dejamos allí y trabajamos así, así y acá. Listo. Entonces, en lo primero tendríamos que venir acá, ya no a Components, sino dentro de la carpeta app, dentro de usuarios, y vamos a ir al page que está allí, ¿sí? Vamos a cargar los usuarios aquí. ¿Cómo lo tendríamos que hacer? Lo primero es que aquí abrimos un espacio y usaríamos el fetch. Miren, ya viene incluido dentro de Next.js, y abrimos acá y simplemente le vamos a pasar la URL entre comillas simple, y esta sería la URL que es la misma que acabamos de copiar aquí, ¿sí? Con eso pues no debe haber ningún problema, que nos va a mostrar los usuarios. Listo. Esto podemos utilizar peticiones asíncronas, así que vamos a colocarle por ejemplo aquí await, y si esto es await, entonces tenemos que convertir este componente a un método, a un componente asíncrono. Listo. Entonces, primero, para obtener estos datos sería bueno guardarlos en una variable. Entonces vamos a escribir aquí const res es igual a await, y obtenemos a través de fetch, y así se obtiene, así de sencillo se obtiene los datos, sin preámbulos, sin pasos adicionales, sin usar useState, useEffect, así, sin instalar librerías adicionales ni nada, nos evitamos todo el protocolo. Así de sencillo se obtienen los datos y se utiliza fetch aquí en Next.js, y esto todo es del lado del servidor, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí? Vamos a obtener los datos. Aquí debajo vamos a separarlo y vamos a crear una constante que se llama usuarios, y vamos a ponerle esto también, un await, y vamos a utilizar el res que está aquí, el response, y vamos a pasarlo a formato JSON. Listo, punto y coma. Ahora, si nosotros colocamos aquí este tipo nos dice que puede ser de cualquier tipo, no se sabe, y entonces para esto existen las interfaces. Yo puedo crear una interfaz aquí afuera. Esto podría ser en un archivo adicional, pero para mantenerlo simple y que se entienda el ejemplo, en estas fases iniciales la vamos a hacer aquí mismo. Interface, y le vamos a colocar usuario como nombre. Abrimos y desplegamos, y vamos a mapear ¿qué? Vamos a mapear el ID y el name, ¿sí? Por ahora vamos a decirle ID, esto es de tipo number, punto y coma, y name, dos puntos, va a ser de tipo string, punto y coma. Perfecto. Entonces, ya teniendo la interfaz, en la parte de arriba vamos a indicar que users o usuarios aquí que estamos obteniendo como respuesta va a ser de tipo ¿qué? Dos puntos, va a ser de tipo user y un array de usuarios. Listo. Con esto estaríamos, utilizando, no es user sino usuario. Perfecto. Entonces así estamos usando esta interfaz aquí, y esta vez ya nos dice que va a ser de tipo usuario, ¿sí? Entonces, como nosotros vamos a volcar los datos, vamos a eliminar esto de aquí, vamos a crear un fragmento. ¿Cómo se crea un fragmento? Es un código muy simple aquí, así. Este es de la apertura y este es el de cierre, entonces esto indica que estamos creando un fragmento. Listo. Vamos a indentar bien y creamos un H1 que se va a hacer como el título, que se va a llamar usuarios, y aquí vamos a colocar un UL y vamos a mapear esto de la siguiente manera. Vamos a escribir aquí usuarios.map, abrimos y vamos a colocar aquí usuario, y le vamos a crear la etiqueta LI. Eso sí, el LI va a tenerla aquí, que va a ser, ¿cuál va a ser? Usuario.id, ¿sí? Después de esto, ya por fuera, vamos a mostrar. ¿Qué es lo que vamos a mostrar? Entonces abrimos y cerramos, utilizamos, vamos a mostrar, es el nombre, usuario.nombre. Usuario.name. Tengo la mente ahí confundida con español y es name. Recuerden que estamos obteniendo es el name. ¿Listo? Entonces, de esta manera, vamos aquí
y nosotros podemos navegar hacia link usuarios y nos aparece la lista de usuarios. Miren que nos está trayendo ya los usuarios de esta API de JSON Placeholder que estamos utilizando. Lo importante de entender aquí son dos cosas: la facilidad con que se obtiene a través de Fetch, sin librerías, sin cargar cosas adicionales, sin utilizar useState, useEffect como en React, no, nada de eso, simplemente con Fetch, y que esto se carga del lado del servidor, ¿sí? Con lo cual nosotros podemos ir de una manera más precisa, más segura, más optimizada, más eficiente. Vamos a lanzar aquí con F12 las herramientas de debug. Por si no lo estuviéramos, vamos a ir a Network, vamos a cargar esta página, vamos a ir a usuarios y miren que nos muestra la lista de usuarios, ¿sí? Esto es porque el componente es del lado del servidor o server side, que es como lo estamos utilizando aquí, ¿sí? Muy importante porque si no se mostraría inicialmente, antes de cargar esto, una página en blanco si fuera que estuviéramos haciendo el renderizado del lado del cliente. ¿Listo? Entonces así podemos hacer obtención de datos en Next.js. Muy bien, en este video vamos a ver cómo trabaja la caché o cómo trabajar con caché en Next.js. Primero tenemos que explicar el concepto fundamental. Por ejemplo, utilizando Fetch estamos obteniendo datos y estos datos, la primera vez que yo los uso, la primera consulta que hice, se van a cargar desde el backend, desde el servidor, aquí en el componente, pero la segunda vez y de ahí en adelante se van a seguir cargando desde un archivo, ¿sí? La primera vez Next.js lo que hace es cargarlo e inmediatamente lo guarda en el sistema de archivos para que la segunda vez o de ahí en adelante que yo lo consulte, entonces ya se pueda cargar desde un lugar mucho más rápido, que sería el sistema de archivos, que volver a realizar la petición para cargar los datos. Esto es muy útil, ayuda mucho con la caché. Hay escenarios en donde no voy a necesitar esto porque son cambios o información o datos que van a estar cambiando muy frecuentemente, entonces esto se puede desactivar. Primero quiero mostrarles una presentación para que podamos entender un poquito mejor esto. Voy a lanzarla aquí. Y tenemos la obtención de datos o el data fetching, se puede hacer del lado del cliente, se puede hacer del lado del servidor, pero en definitiva cuando lo hacemos del server side o desde el servidor tenemos muchas ventajas. Ya les voy a explicar. La primera de ellas, como ya se había mencionado, hay unas ventajas y la idea es que siempre en lo posible sea del lado del servidor, pero vamos a mostrar, por ejemplo, una ventaja tremenda que tiene el lado del servidor. Ventajas de la obtención de datos, data fetching en el servidor, no en el cliente, en el servidor, es la caché. La caché trata de la funcionalidad de guardar datos en algún lugar que sea de acceso más rápido, ¿sí? De eso es lo que se trata de la caché, esa es la premisa principal de la caché. Entonces, guardarlo en algún lugar que se pueda cargar más rápido, ¿sí? ¿Cuáles son esas fuentes de datos? ¿Dónde lo puede guardar? Puede guardarse en memoria, puede guardarse en el sistema de archivos, puede guardarse en la red, pero unos son más rápidos que otros. Por ejemplo, cargar desde el sistema de archivos siempre será mucho más rápido que cargar desde la red, ¿sí? Entonces así se va yendo. Desde la memoria más rápido que el sistema de archivos también. En Next.js podemos eliminar la caché. Esto es útil cuando existen elementos donde los datos van a estar cambiando frecuentemente. Hay una tabla, por ejemplo, que muestra los datos de los registros y todos los días se le está llenando información. Necesitamos que se esté actualizando constantemente o definitivamente eliminar la caché para ese componente que trae esa tabla con la paginación y todo. Eso lo podemos hacer o hacer que revalide cada cierta cantidad de segundos. También existe la opción de actualizar o revalidar cada cierto tiempo indicado. Muy bien, ahora que ya tenemos un poquito más claro el panorama, entonces cerramos aquí. Vamos a ir a la aplicación y entender entonces que utilizando Fetch la primera vez, ¿sí?, va a consultar a esta URL al backend y va a obtener los datos, pero la segunda ya queda guardada en caché. Pero qué tal que yo necesite que esta URL, vamos a imaginar, está cambiando mucho frecuentemente, entonces no puedo dejarla así porque entonces me va a mostrar los datos que hay en el sistema de archivos, los cuales no están actualizados. Si hago una nueva petición van a salir más registros, por poner un ejemplo. ¿Cómo deshabilito yo la caché? Listo, lo primero es venir acá, colocar una coma y pasarle como un objeto y colocarle aquí caché y vamos a colocarle 2 puntos. Hay un error porque no hemos terminado de escribir el código.
dos puntos caché, y aquí le vamos a colocar no store o no caché, pero vamos a colocarle no store. Listo. En este caso, a través de este parámetro que le estoy colocando aquí a la URL, solamente para este componente le estoy especificando que no va a utilizar caché, con lo cual que siempre que se llame a este componente va a hacer la petición para obtener los datos desde el servidor, desde la API, pero no va a utilizar caché, el sistema de archivos no lo va a usar. Esta es una opción, esta es recomendada para cuando hay un componente o algo que está cambiando mucho, está cambiando constantemente, frecuentemente, entonces en definitiva no podemos utilizar caché en este. Pero existe otra opción que debemos conocer. Vamos a venir acá, control C, voy a comentar esto, yo comento aquí en mi editor con control 2, listo. Ahora vengo acá y duplico, esto se lo estoy dejando comentado para que usted vea la primera opción, que es esta, ¿cierto? Pero aquí la vamos a cambiar por otra. Volvemos y dejamos solamente el objeto que está aquí, solamente que esta vez escribimos next y le vamos a colocar dos puntos y abrimos nuevamente y cerramos llaves. Dentro de estas llaves nosotros utilizamos el revalidate, dos puntos, y le vamos a indicar la cantidad de segundos, que por ejemplo haga una revalidación cada 20 segundos. Esto lo que indica es que si va a ser un componente va a manejar caché, pero se va a estar revalidando cada 20 segundos, también útil en algunos escenarios. Y existen esas dos opciones. Y por último mencionar, muy importante, que estas opciones de caché, que son muy poderosas, miren cómo nos ayudan de cara a las aplicaciones que tenemos que desarrollar, solo funcionan con fetch, ¿sí? Si usted va a utilizar alguna otra librería o plugin para peticiones HTTP como Axios u otros, no va a funcionar. Por defecto, Next.js en su versión 13 tiene el soporte de caché para fetch y solamente para fetch. Por favor, tener eso bien presente. Muy bien, en este video vamos a ver qué es el renderizado estático y dinámico. Static Rendering, renderización estática, que es la opción por defecto para que lo tengamos presente. Con la renderización estática, bueno, primero explicar que ambas son cuando utilizamos componentes del lado del servidor, no del cliente. Pero la renderización estática, las páginas se crean de antemano, es decir, antes de que los usuarios la vean. El resultado se guarda en la caché y puede ser almacenado en una red de entrega de contenido, CDN. Esta optimización permite compartir el resultado de trabajo de creación de las páginas entre los usuarios y las solicitudes al servidor. La renderización estática es útil cuando una página tiene datos que no son personalizados para cada usuario y que se conocen en el momento de la creación, como una página de bloque estática o una página de producto que no cambia a menudo. Dynamic Rendering, renderización dinámica. Con la renderización dinámica, las páginas se crean para cada usuario en el momento en que las solicitan. Cuando alguien hace una petición, un request, una solicitud, siempre se va con la renderización dinámica a mostrar el nuevo contenido. La renderización dinámica es útil cuando una página tiene datos que son personalizados para cada usuario o que solo se pueden conocer en el momento de la solicitud, como las preferencias almacenadas en cookies o la información en la barra de dirección del navegador. Vamos a ir a lo siguiente. En resumen, la diferencia principal entre renderizado estático y dinámico es cuando se crean las páginas. La renderización estática lo hace de antemano y las almacena en una caché, mientras que la renderización dinámica las crea en el momento en que un usuario las solicita, lo que permite una mayor personalización y adaptación a la información específica del usuario. En un gráfico el renderizado lo podemos entender así. Por el lado del cliente pues no es la idea, ¿sí? Sino que nos vamos a ir por el lado del componente del lado del servidor, que se renderiza del lado del servidor. Este tiene dos opciones: renderizarse de manera estática o renderizarse de manera dinámica, como lo hemos explicado aquí, y ya vamos a verlo con un ejemplo en el código. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos lo mismo que veníamos trabajando, simplemente hemos quitado lo de caché para que se vaya guardando en el sistema de archivos. Este es el comportamiento por defecto. Entonces estaríamos utilizando renderización estática. Vamos a probar lo siguiente. Si aquí después del H1 vamos a utilizar, por ejemplo, un H2 y vamos a colocar lo siguiente: new date punto to local to date string to local time string. Vamos a colocarle aquí
Esto es una función para mostrar la fecha y hora, o la hora, perdón, 4:37:51. Vamos a ver que cada que yo refresque, esta hora cambia, 4:37:56, 4:38:00, 4:38:02. Entonces pareciera que no está funcionando lo de static, no. En este momento sí funciona static, pero digamos que está funcionando de manera dinámica porque estoy en modo de desarrollo, ¿sí? Recuerden que yo ejecuté el npm run dev en la parte de arriba, es decir, que estoy ejecutando mi aplicación en modo de desarrollo. npm run dev es para eso. Para que nosotros, miren, puede estar cambiando, pero esto cuando utilicemos, por ejemplo, publiquemos la aplicación, vamos a ver un ejemplo, vamos aquí y vamos a darle control C. Desea terminar el trabajo, vamos a decirle que sí y le damos enter, entonces la aplicación en este momento deja de funcionar, ¿sí? Porque la he detenido. Si yo en este momento, ojo a lo que voy a hacer, lanzo la aplicación pero con npm run build, que es para recompilar la aplicación para producción, y le doy enter, voy a esperar un momento que termine de hacer todo lo que necesita hacer. Y miren cómo se va generando aquí, todos los archivos, todo. Y lo más importante que quería mostrarles es que miren que se va mostrando estos circulitos, ¿sí? Miren que en usuarios, que es donde yo estoy trabajando, se genera un circulito. Muy atentos por favor a estos circulitos. Esto quiere decir que esto se está generando como un componente estático, a pesar de que está haciendo la petición a esta URL y está trayendo los datos, pero yo no le he pasado ninguna caché. Entonces cuando yo lanzo la aplicación ya en producción, esto pasa a ser un componente estático, se renderiza de manera estática, no dinámica, ¿sí? Miren cómo se está viendo, cuando es estático con circulito. Ahora vamos a ver un cambio aquí en usuarios, ahorita lo voy a volver a renderizar, pero primero probemos nuestra aplicación en productivo. Entonces esta vez no utilizamos npm run dev, sino npm start, para que empiece y se lance la aplicación. Vamos a esperar un momento que termine de lanzar. Vamos a refrescar y miren que esta vez ya me aparece, pero esta vez estoy en modo productivo. Aquí ya no es estático, porque si yo refresco y refresco, miren que la hora no cambia y puedo refrescar las veces que sea y no va a refrescar, porque en este momento ya está en productivo, y ahí ya en productivo Next.js asume que esto se debe renderizar como un componente de tipo estático del lado del servidor, pero de manera estática, no dinámica, ¿sí? Eso es lo que quería mostrarles aquí. Ahora nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar la caché, como lo hicimos en un video anterior aquí. Entonces aquí lanzamos y colocamos un objeto y le escribimos caché, dos puntos, y le vamos a colocar no store. Listo, para eliminar la caché en este caso. Muy bien, ya con esto vamos otra vez aquí, vamos a parar la ejecución. Control C, le decimos que sí, que termine el proyecto, escribimos S y le damos Enter. Y vamos a hacer un clear para que no tengamos todo esto acá. Muy bien, y esta vez vamos a lanzar la aplicación. Nuevamente le vamos a hacer npm run build para que lance en producción. Recuerden que hemos cambiado, ya le hemos quitado la caché. Entonces ahora sí se va a renderizar como un componente del lado del servidor, pero dinámico al quitarle la caché, porque ya no va a guardar en el sistema de archivos. Vamos a darle Enter, esperamos que él termine de hacer la recompilación. Esto demora un poquito y quiero que vayamos a la parte cuando aparezca, que nos interesa, donde estaba el circulito para usuarios. Ya debería haber cambiado por otro carácter. Y miren, en la parte de usuarios ya no es un circulito, sino este carácter de acá. Esto es una lambda, creo que es ese carácter. Y lo que nos está indicando es que este componente ya es dinámico. Este de aquí estático, estático, estático. Aquí abajo dice static, renderiza el contenido HTML de manera estática.
hay un renderizado también del lado del servidor server side, que es el que tiene la lambda, ¿sí? Él nos está indicando, los que están con el circulito son estáticos y los que están con la lambda son del lado del servidor. Entonces ya podemos ver que usuarios pasó a ser dinámico. Ahora, si yo, en este momento está inactivo porque una cosa es hacer npm run build para recompilar todo para producción. En este momento deja de funcionar, pero después ya tengo que lanzarlo con npm start. Listo, aquí estaría ya en modo de producción. Ahora sí, ya cargó y está renderizado como un componente dinámico, no estático. Voy aquí, miren que cambió la hora. Voy aquí, refresco, cambió y está en modo productivo. ¿Por qué? Porque yo le dije que quitara la caché. Entonces ya se renderiza como un componente dinámico y no estático, aunque el comportamiento por defecto sea renderizarse como un componente estático. Es importante tener también esto presente y las diferencias que tenemos de trabajar del lado del servidor con Next.js. Vamos a volver al modo de productivo porque esto solo era mientras tanto para poder probar este punto. Vamos a hacer un clear y vamos a darle npm run dev y lanzamos. Ahí está. Y esta vez ya estamos en modo de desarrollador, aunque no necesitamos aquí porque en modo desarrollador sí se va a comportar de manera dinámica. ¿Listo? Bien. Perfecto. Vamos a continuar en la próxima sección.